Magda Goebbels no solo fue la fanática más devota de Adolf Hitler y el nazismo, sino que también un ejemplo a seguir, un rol y modelo para la mujer alemana. Esto se debía en parte a la severidad con la que seguía la doctrina nazi, pero además a que estaba casada con el ministro de propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels. Dar una imagen perfecta de la familia aria era una de las tareas comunicacionales más importantes del gobierno, y Magda se ocupaba de que así fuera. Sin embargo, hay un secreto oculto de su origen que, de haber salido a la luz, hubiera hecho que fuera desterrada del nazismo sin miramientos. En el video de hoy vamos a tratar de confeccionar un perfil de esta devota nacionalsocialista, yendo desde sus misteriosas raíces hasta su trágico final, que es considerado una de las tragedias más atroces entre los jerarcas nazis. Bienvenidos a una nueva edición de Historia Militar. Prepárense para un oscuro viaje a la Alemania nazi del siglo XX. Johanna Maria Magdalena Goebbels nació el 11 de noviembre de 1901, hija de Auguste Behrendt, una criada, y supuestamente del industrial alemán Oskar Ritschl. No obstante, Magda fue registrada con el apellido de soltera de Auguste, que el mismo año de dar a luz se casó con el ingeniero, aunque se separó de él 4 años más tarde. La pareja se divorció en 1905 y la madre de Magda contrajo segundas nupcias en 1908 con Richard Friedlander, un rico comerciante judío de Berlín al que había conocido una década antes y con quien había tenido un amorío en ese entonces. Según una investigación llevada a cabo en 2016, este hombre sería el verdadero padre de Magda. Por más absurdo que suene, todo parece indicar que por las venas de la futura esposa de Joseph Goebbels corría sangre judía. El secreto de Magda sobre sus orígenes fue mencionado por el ministro de propaganda en sus diarios de vida, donde escribió que su esposa había descubierto algo horrible relacionado con su biografía. Algunos especialistas sostienen que este hecho supuestamente vergonzoso, ser la hija de un judío, es una de las probables causas por las que Magda Goebbels se comportaba tan fanáticamente con respecto al nazismo. Sus acciones intentaban dejar en claro que por más que su genética estuviera relacionada al pueblo judío, ella estaba dispuesta a llevar hasta las últimas consecuencias el rechazo a sus orígenes. Sin embargo, ese no sería el único lazo cercano que tendría la primera dama nazi con judíos a lo largo de su vida. Magda pasó su infancia en un internado religioso de Bélgica, que empleaba unos métodos de educación muy severos, lo que contribuyó a que la joven desarrollase una fuerte personalidad y apego por el orden y las figuras fuertes. Al estallar la Primera Guerra Mundial, la joven estudiaba en Berlín. Curiosamente, en esa época llegó a sentirse muy atraída por la filosofía budista y defendió la cultura de la no violencia. Un verdadero contraste con quien sería una de las defensoras más acérrimas de la solución final de Hitler. Una vez terminada su educación en el internado, cuando Magda ya tenía 19 años, conoció a un atractivo y elegante multimillonario alemán llamado Günther Quandt, un viudo de 38 años. La pareja se enamoró al instante y el 4 de enero de 1921 se casaron en la tranquila ciudad de Bad Godesberg. El matrimonio tuvo un hijo, Harald, ese mismo año, pero Magda pronto empezó a arrepentirse de su decisión. La joven se sentía atrapada en un matrimonio aburrido, en una familia ultraconservadora y comprobando además que su flamante esposo era un hombre frío y adicto al trabajo. Verdaderamente decepcionada, Magda conoció entonces a un estudiante de origen judío y líder de un grupo sionista llamado Haim Vitali Arsorov, con quien mantuvo una relación sentimental. Fue el primer acercamiento de Magda al sionismo. Con él aprendió a hablar hebreo y se vio tentada a convertirse al judaísmo, otro secreto bien guardado por la llamada primera dama nazi. Al final, su marido Günther descubrió todo y, enfurecido por la infidelidad de su esposa, la acabó echando de casa y divorciándose en 1929. Magda Goebbels tuvo la suerte de que el partido de su adorado Adolf Hitler no estaba al frente del gobierno en ese momento, o ella y su amante hubieran sido seguramente destinados a un campo de exterminio. Gracias a la generosa pensión que le pasaba su exmarido, pudo mudarse junto a su hijo Harald a una bonita casa en Berlín, hasta que en el verano de 1930 su vida cambiaría para siempre.
Magda se había convertido en una influyente y rica mujer de la sociedad berlinesa que buscaba entretenerse de la mejor manera posible y decidió asistir al acontecimiento partidario de un emergente político que estaba dando que hablar, el nacionalsocialismo. Joseph Goebbels, en ese momento referente del movimiento nazi, acudió al Palacio de los Deportes de Berlín para pronunciar un discurso y difundir las ideas del partido. La encendida oratoria del futuro ministro de propaganda nazi caló tan profundamente en Magda que tras el acto se afilió al nacionalsocialismo y en poco tiempo se convirtió en una de las dirigentes nazis más importantes de su distrito. Magda empezó a colaborar como voluntaria en la sede del partido nazi y acabó siendo secretaria del subjefe del distrito, una oportunidad poco habitual para una madre divorciada de la época. En ese tiempo fue cuando conoció personalmente a Goebbels, con quien empezó a colaborar en principio archivando todos sus artículos periodísticos. Casi inmediatamente empezó a sentirse atraída por el jerarca nazi, un hombre con poco atractivo físico, dado que era muy bajo y arrastraba un pie al caminar, pero del que Magda se enamoró perdidamente debido a su intelecto. La devoción y lealtad que Magda Goebbels sentía por hombres con poder, inteligencia y agallas sería clave en el devenir de su historia colaborando con el Tercer Reich. Si la adoración que sentía Magda por Joseph Goebbels era alta, cuando conoció a Adolf Hitler, su veneración llegó a un nuevo límite. La afición y el interés eran mutuos, por lo que ambos forjaron una profunda relación en la que Magda pasó a formar parte del pequeño pero selecto grupo de amistades femeninas del Führer. El canciller alemán incluso ofició como padrino de bodas de Goebbels cuando la feliz pareja contrajo matrimonio el 19 de diciembre de 1931. Las fotos y testimonios de la época registraron cierta incomodidad del ministro de propaganda con la afinidad y atracción que manifestaban Hitler y Magda. Sin embargo, nunca se comprobó que existiera un amorío. Evidentemente, el vínculo entre ellos era de naturaleza platónica. Tras su casamiento, los Goebbels se mudaron a una exclusiva mansión situada en la Reichskanzlerplatz, que con el tiempo se convertiría en el centro de las fiestas y veladas de la burguesía berlinesa, pero sobre todo en un punto operativo del líder del Tercer Reich. En los años siguientes la pareja tuvo 6 hijos, a los que bautizaron con nombres que comenzaban con la inicial del apellido de su venerado líder, la H. Los niños se llamaban Helga, Hildegard, Helmut, Holding, Hedwig y Heidrun, demostrando el fervor fanático que tenían, en particular la madre, por el Führer. Esto le sería retribuido por Hitler, que la galardonó convirtiéndola en la primera mujer en ganar la Cruz de Honor de la Madre Alemana, un premio que la convirtió en un modelo a seguir para el resto de las mujeres alemanas. Magda pasó a ser una especie de primera dama del Tercer Reich, en gran parte debido a que Hitler no se casó hasta las últimas horas de su vida y siempre mantuvo ocultas sus relaciones amorosas. Sin embargo, no todo en la vida de la pareja más modélica de Alemania era perfecto. Era un secreto a voces que Goebbels era conocido por su apetito sexual voraz, que satisfacía con jóvenes mujeres que pretendían participar del aparato propagandístico del cine nazi. Un hecho que lo ilustra fue cuando salió a la luz una relación extramarital que el ministro sostuvo con una actriz checa de 22 años, lo que afectó profundamente a Magda, a pesar de que ella también había tenido algunos amoríos por su cuenta. Magda Goebbels se sentía muy segura en su relación con el Führer, por lo que no dudó en pedirle que le diera permiso para divorciarse de su infiel esposo. Lo que ella no había previsto era que aquella decisión supondría un escándalo y una imborrable mancha en la imagen de familia perfecta que los Goebbels transmitían a la población alemana. Por sobre todas las cosas, supondría una deshonra para la imagen del ministro de propaganda. A pesar de su cercanía con Magda, Hitler simplemente le negó el permiso y le ordenó que siguiera con la fachada. Aquella tajante respuesta tomó por sorpresa a Magda, que desconcertada se dio cuenta en ese momento que su vida no estaba realmente en sus manos, sino completamente bajo el poder del líder del Tercer Reich. Las cosas no iban a mejorar para Magda, quien a partir de 1942 empezó a ver deteriorada su salud. La primera dama alemana sufría una severa neuralgia, un trastorno que le afectaba el rostro y que le producía agudos espasmos nerviosos que le habían dejado paralizada media cara. Para ese entonces Magda Goebbels era una mujer física y mentalmente enferma,
con problemas cardíacos y graves episodios de depresión, que acompañaba casi inercialmente las actividades, decisiones y aberraciones que cometían tanto su marido como su líder, avanzando con el terror que se ceñía sobre toda Europa. Para las últimas semanas de la guerra, Magda no tuvo más opción que refugiarse con su familia en el búnker de Hitler, mientras los aliados se acercaban a Berlín desde ambos frentes. A pesar de algunas posibilidades de escape, ella ya tenía decidido terminar sus días junto a los dos hombres que más habían marcado su vida, su marido y su Führer. Cuando la derrota alemana parecía inevitable, Magda le confesó a Traud Junge, secretaria personal del canciller, unas palabras aterradoras que pasarían a la historia. «Es mejor que mis hijos mueran a que vivan en la vergüenza y el oprobio. Nuestros hijos no tienen lugar en una Alemania como la que vendrá después de la guerra». El 1 de mayo de 1945, y tras rechazar en varias ocasiones la posibilidad de huir con sus hijos, Magda Goebbels tomó una escalofriante decisión. Su pesimista y cruel mirada sobre el futuro alemán después del nazismo la convenció de preparar a sus 6 hijos, 5 niñas y un niño, para la muerte. Ella y su marido le indicaron al dentista de las SS, Helmut Kunz, que inyectase morfina a los pequeños para dormirlos y poder así introducirles una ampolla de cianuro entre los dientes. Ella misma se encargaría de hacerles tragar el veneno a cada uno, extinguiendo sus jóvenes vidas. Luego Magda ingirió el cianuro mortal que había utilizado para envenenar a los pequeños, mientras Joseph Goebbels, mirando a los ojos por última vez a su esposa, se disparaba en la cabeza. Ya estamos llegando al final de esta entrega y no queríamos dejar de preguntarte: ¿crees que los secretos de sus relaciones con judíos, tanto de sangre como el amorío que tuvo en 1929, condicionaron la mirada de Magda Goebbels sobre el pueblo que Hitler quería exterminar? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.